Dame.
Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por atender la convocatoria a la reposición de esta actividad. Vamos a tener clase regular porque me manifestaron, bueno, yo pensaba en un principio que podríamos continuar con el foro, así como ayer, pero me estaban diciendo algunos compañeros que no iban a poder estar conectados porque tienen otras actividades académicas y que les toca, o son los siguientes grupos que les toca exponer el día de mañana. Entonces, bueno, en vista de eso, yo decía para evacuar, digamos como para superar incluso la cuestión esta del tiempo. Así que vamos a continuar con la clase que nos habíamos quedado desde la semana pasada, con este tema, que también es un tema largo, es un tema complicado, ya lo hemos manifestado. Así que vamos a trabajar solo una hora. Y de nuevo les agradezco haber atendido pues el llamado a reponer la clase. Estamos 5 nada más conmigo, pero le vamos a echar a andar así, pues. Esto así es. Bueno, miren, entonces estamos con el tema candente, que es el de la problemática de la salud y de la reforma social. Entonces habíamos quedado a este nivel en la cual en términos de salud, pues estamos en una situación en la cual pues estamos manifestando pues que solo una reforma de salud puede reivindicar el derecho humano fundamental como es la salud, y también a la misma vez garantizar a la salud como un bien público. Ocurre que la salud, al igual que la educación, es un bien público también, igual que el agua, igual que la vivienda también, son declaradas bienes públicos, y esto lo dice la Constitución Política y otras leyes auxiliares. Entonces, desde esta cátedra de Sociología Médica, nosotros debemos de fomentar y apostarle que la salud, a través de una reforma social de salud, está en la obligación de postular a la salud como un derecho humano fundamental y un bien público. Así que, pero habíamos planteado la situación de desigualdad que existe en el país como sociedad, y también, pero también como Estado. Como Estado, El Salvador tiene una situación muy delicada, muy complicada, porque si bien es cierto, nosotros en clase hemos comenzado este tema, hablando de la salud y clave de desigualdad, es porque la salud en El Salvador es un problema, hay un problema de acceso a la salud, y por lo tanto, ese acceso es un desafío para cualquier cambio, para cualquier transformación que haya. Entonces, parece que la reforma de salud que nosotros también postulamos desde la Cátedra de Sociología Médica es una reforma de salud que garantice el derecho humano a la salud. Ahora bien, ¿qué es la salud como desigualdad institucionalizada? Vamos a comenzar diciendo pues que una desigualdad institucionalizada es aquella que
desde las instituciones garantes de un servicio público, en este caso de la salud, se explica y se justifica. Se explica y se justifica que hayan servicios de salud para unos de determinadas maneras y que haya servicios de salud para otros de determinada manera. O sea, hablamos de las condiciones en las cuales se accesa a la salud. Entonces vamos a ver por un lado una situación de dualidad en los servicios de salud en El Salvador. En otras palabras, y esto ya se lo he manifestado en otra oportunidad en clase, la salud en El Salvador configura una dualidad en sus servicios. Por un lado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brinda los servicios de salud a la mayoría de la población del país, pero ¿qué características tiene esa población que atiende el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? A partir de ahí nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué esto sí y los otros no? A partir del siguiente planteamiento. El ministerio atiende, y como ya lo hemos manifestado, atiende al 80% de la población. Y ya vimos que realmente solo llega el 40% de ese 80%. Entonces, ¿pero qué características tiene la población que llega a los servicios de salud pública del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? En primer lugar, la población pobre, vulnerable y sin trabajo. Pero también llegan los que tienen trabajo, pero que tienen trabajo en el sector informal. Entonces, esa es una característica también que define a los salvadoreños y salvadoreñas que llegan en busca de servicios de salud al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Repito, es la población pobre, vulnerable y con o sin trabajo formal. Y entonces vamos a ver pues que bajo esas características los servicios de salud configuran también servicios escasos, servicios hasta precarios, mala atención de los servicios de salud para esa población. Ahí ya estamos viendo un acceso a la salud bajo ciertas características y para una población que también asume características bien específicas. Repito, los pobres, los vulnerables y los que no tienen y tienen trabajo, pero que estos trabajan en el sector informal. Y todos y todas sabemos que el sector informal es quizás no es quizás, sino que es el sector económico que absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo en El Salvador. A tal grado que de cada 10 salvadoreños, 7 trabajan en el sector informal y solo 3 en el sector formal. Hay que tener muy en cuenta este dato. Entonces, ya estamos hablando de una de las partes de esa dualidad del Sistema Nacional de Salud y que por esa razón, en esta diapositiva estamos manifestando que en El Salvador la salud constituye también una desigualdad institucionalizada. Porque son las instituciones las que justifican, explican que unos vayan a una parte y otros vayan a otra parte. Ya hablamos, por una parte, quiénes son los que van al Ministerio de Salud Pública, a las instancias o a las instituciones de salud que maneja el Ministerio de Salud Pública.
Ya dijimos. Por el otro lado, está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el ISSSTE. Entonces, esa institución es una institución nacional también. Solo que hay que recalcar las características que tiene esa institución nacional para poder entender, para poder analizar por qué las personas o la población que acabamos de estar mencionando no puede llegar ahí. No tienen acceso a los servicios de salud en el Seguro Social. Así que a partir de ese planteamiento, podemos decir lo siguiente, el caso del ISSSTE, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El ISSSTE ofrece servicios curativos a sus contribuyentes. Ojo, habla de contribuyentes. Y conforme a una reforma legal del 98 del siglo pasado, ha privatizado el fondo de pensiones para vejez, invalidez y muerte. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo no sé si ustedes sabían, tal vez sus padres o sus abuelos se lo han comentado. El Seguro Social póngale, hace unos 40, 50 años, también manejaba los fondos de pensiones de sus afiliados, de los llamados derechohabientes. Los manejaba. Pero ocurre que en 1998, del siglo pasado, fueron privatizados por el gobierno de turno de aquel entonces los fondos de pensiones y pasaron a las famosas AFP, que ahora son las que manejan el dinero de miles de personas a discreción. Entonces, vemos pues que el Seguro Social desde hace mucho tiempo que es una institución autónoma, perdón, semiautónoma, que maneja sus propios recursos. Incluso se ha llegado a calcular que el Instituto Salvadoreño de Seguro Social es una institución millonaria. Fíjense, una institución nacional con recursos propios. ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué. Podemos seguir con esta idea. La provisión de servicios de salud se brinda en hospitales de referencia nacional, hospitales de segundo nivel, consultorios, especialidades, unidades médicas, clínicas comunales y clínicas empresariales. Entonces, esa es como la infraestructura de atención que maneja el Seguro Social. Prácticamente el Seguro Social es una institución paralela al ministerio, incluso, en cuanto a recursos, en cuanto a infraestructura, más que. Porque si ustedes se ponen a escudriñar, y ya con los datos que les hemos dado aquí en esta clase, el Seguro Social tiene tantos hospitales, ojo, tiene igual número de hospitales que el Ministerio de Salud Pública. Ya estamos hablando de dos instituciones nacionales, solo que una es semiautónoma, es el caso del Seguro Social, y una institución oficial, una institución pública, que no es nada, o sea, no tiene autonomía, no tiene ni semiautonomía, porque depende del gobierno central, o sea, del Ministerio de Salud Pública. Pero esto es bien muy importante lo que acabamos de decir, que el Seguro Social tiene tiene igual infraestructura que el ministerio. Entonces es una institución de salud paralela en realidad, porque, bueno, por ejemplo, yo que he sido beneficiario del Seguro Social, me he dado cuenta pues, de eso, que tiene los hospitales necesarios y suficientes para poder brindar servicios de salud de calidad, pero
a pesar de eso, hay testimonios populares, o sea, de la Vox Populi, que dicen que, pues sí, ni el sistema que atiende a los pobres de este país atiende como el Seguro Social, hay veces atiende a sus afiliados. Entonces, vean, estamos nosotros aquí planteando una situación totalmente complicada, porque hay una desigualdad que está establecida, que está justificada y que está incluso regulada, y eso en realidad complica la salud de un pueblo, la salud de un país. Sin embargo, el Seguro Social obtiene recursos económicos de tres fuentes. Del Estado salvadoreño, ¿sí? A través del gobierno de turno, de la empresa privada, o sea, de los patronos, y de los afiliados, de los trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo formal. O sea, que cotiza en una forma regular, en una forma legal. O sea que del salario que les pagan, les descuentan el seguro social, les descuentan también el fondo de pensión, la AFP. Entonces vamos a ver pues que esa es una fuente bastante robusta que tiene el Seguro Social. Por eso decimos que a pesar que es una institución nacional, maneja fondos propios. Entonces, y eso los hace como tener, a través de esa autonomía que tienes, o semi-autonomía, no rendir incluso cuentas. ¿Sí? No rendir cuentas. Y por eso es que ustedes se pudieron haber dado cuenta de que hay casos de corrupción. Hay casos de corrupción en el Seguro Social. En el Seguro Social. Entonces, vean, vamos a ver pues que como institución semiautónoma nacional, el Seguro Social tiene una peculiaridad. Maneja fondos privados, o sea, en una forma privada, y obtiene fondos públicos. Entonces, eso en situaciones ideales debería de robustecer o tener excelencia en los servicios públicos o en los servicios de salud. Pero, por ejemplo, todos que hemos estado, por ejemplo, cotizando en el Seguro Social, tenemos malos testimonios, malas experiencias con el Seguro Social. Entonces, una reforma de salud vendría como a poner las cosas en su puesto. Y eso y yo creo que aquí, en lo que estamos nosotros ahorita comentando y reflexionando, ahí está uno de los mayores obstáculos para que en el futuro, en el país, de nuestro país, se proponga una reforma social de salud. Porque una reforma social de salud tendría que redefinir las funciones de esta institución llamada Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Así, de plano. Entonces, claro, ustedes saben que en las instituciones gubernamentales públicas no están exentas de los vicios de las argollas de poder. Hay sectores poderosos, minoritarios, pero son económica y políticamente poderosos, que en el Seguro Social han visto como el asidero donde pueden hacer ganancias, pueden tener
haber ganancias. Más que todo cuando se venden servicios de salud en los hospitales privados. Ocurre que el Seguro Social, debido a que por la falta de inversión, porque a pesar de que tiene dinero, maneja dinero, no invierte como debería de invertir en la salud. Es una paradoja. En verdad es paradójico esto que estamos diciendo. Porque con todos los recursos que tiene, debería de estar dando un servicio de salud de calidad, incluso bajo los estándares de países que, pues sí, se ufanan de tener buenos servicios de salud. Ojo con eso. Pero no es así. No es así en la realidad. En la realidad. Por otro lado, hay otras estructuras adscritas también, como el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que son esas siglas que ustedes están leyendo acá, como son el ISBM, el ISBM, acá está, y que es una administradora de servicios que contrata servicios de segundo y de tercer nivel con un enfoque de medicina familiar, mientras que la sanidad militar ofrece atención de primero, segundo y tercer nivel en su propia red de servicios. También vende servicios a personas ajenas a la clase militar. Esto complica más la situación. Porque también hemos hablado de las dos grandes caras del Sistema Nacional de Salud. Una de ellas es el Ministerio de Salud y la otra es el Seguro Social. Por ahí es que hablamos de una dualidad. Pero ocurre que también hay estructuras institucionales, hay instituciones que también tienen los servicios de salud. Solo que la proporción de población que atiende o el porcentaje de población que atiende es bajo. Es bajo, no es como el del Seguro Social. Por ejemplo, el Seguro Social atiende al 24 o 25% de la población económicamente activa. Por su parte, el Ministerio de Salud, el 80%. Entonces, entre el Ministerio de Salud y el ISSSTE, como que se llevan pues la proporción más alta en cuanto al número de habitantes que atienden. Pero hay unas estructuras también adscritas a los servicios de salud, y una de ellas es el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que aquí es donde pasan consulta, o son atendidos a través de los servicios de salud los maestros. Los maestros. Y ustedes saben que, bueno, según los datos del Ministerio de Educación, en El Salvador hay como 47,000, 50,000 maestros en el sistema público. Entonces, en términos demográficos, es una proporción baja. 50,000, 47,000 maestros que trabajan con el sistema público. Entonces, automáticamente ellos reciben atención de salud, de la salud en ese Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Pero repito, no pasa de 50,000 el número de afiliados. Entonces, pero si usted demográficamente calcula, es una proporción baja. Entonces, pero hay que hablar también de estas estructuras, porque si nosotros estamos por la vía de que en este país es urgente y es necesaria una reforma social de salud, estas estructuras también tienen que redefinirse, porque ya dijimos anteriormente que una reforma de salud en El Salvador
tiene que significar, o sea, no que significaría, sino que tiene que significar una universalidad del servicio. O sea, configurar un sistema de salud universal. Y entonces ocurre que en el principio filosófico de la universalidad de los servicios de salud no puede, ojo, no puede trabajar con, con estructuristas por un lado y estructuristas por otro. No, o sea, el principio de universalidad rompe totalmente con esa forma de proceder, con esa forma de trabajo. O sea, que no permite que haya estructuras como, vaya, por un lado el Sistema Nacional de Salud a través del Ministerio y también por otro lado el ISS. No, porque Licenciado, sí, hablando de eso, de universalidad, eh, entonces usted está diciendo que fuera mejor si estas instituciones fueran una sola, correcto, trabajaran en conjunto. correcto, fueran absorbidas por ese principio de universalidad. Porque para superar el problema de la desigualdad social, ocurre que hay países, y aquí nomás, aquí tenemos un ejemplo, Enrique Solano, hablaste, tú hablaste. Sí, sí, yo. Aquí cerca está Costa Rica. Costa Rica, el Sistema Nacional de Salud es universal. Y claro, hay que conocerlo también, ¿verdad? Hay que conocerlo. Nosotros tenemos datos, al menos aquí los que trabajamos con sociología médica, que allá pues, los servicios de salud, ahí va todo el mundo. De gente con trabajo o sin trabajo. Claro, existe el sistema privado también, ¿vale? Es que no podemos, nosotros cuando decimos, mire, necesitamos que haya una universalidad en los servicios de salud, no queremos decir de que vamos a desechar, ¿verdad? O vamos a reducir a su mínima expresión al sistema privado, no, de ninguna manera. El problema es de justicia social. Y es un problema de justicia social de hace mucho tiempo. O sea que yo no sé, ustedes, yo creo que platican con sus padres, con sus abuelos, y me imagino que ya le han comentado que en El Salvador los servicios de salud son un verdadero tormento. Y eso desde hace mucho tiempo, por eso que hablamos de larga data. ¿Sí? Larga data, desde hace mucho tiempo. Entonces, el principio de universalidad busca eso, que no hayan pues, instituciones como esta que estoy describiendo ahorita, en donde solo vayan los maestros. Es que el hecho de que solo vayan sectores sociales a recibir los servicios de salud viola el principio de derecho humano que tiene la salud. Lo viola. Y entonces de lo que se trata es de que ese derecho humano sea en realidad en la práctica, en el ser. Porque en el deber ser estamos ya convencidos de que la salud es un derecho humano. Ese es el deber ser. Pero en el ser, ahí está el problema. Ahí está el problema. Que, por ejemplo, un pobre que tenga un problema, por ejemplo, serio de salud en El Salvador, te voy a poner un ejemplo, un problema renal. Ustedes, yo creo que ustedes ya tienen conciencia de que las afectaciones renales son graves en la gente. Y ocurre que en El Salvador hay mucho enfermo renal, ha aumentado grandemente los enfermos de los riñones y son personas que necesitan tratamientos costosos, complicados, ¿sí? y que urge
surgen de recursos, entonces, pero alguien que no tiene trabajo, alguien que es pobre, es vulnerable, entonces desde ya queda excluido. Desde ya queda excluido, porque el sistema nacional, en este caso, el que por un lado, porque así hay que hablar, el que por un lado, que es el Ministerio de El Salvador, atiende a la gente pobre, vulnerable, con o sin trabajo, no tiene los recursos e incluso la infraestructura para atender personas, por ejemplo, con afectaciones renales. En cambio, el Seguro Social sí. Y es nacional. Es nacional. Semiautónoma, sí, pero es nacional. Y con recursos propios. Y no bajos recursos, sino que tiene altos recursos. Porque fíjense que los afiliados al Seguro Social, con la pandemia bajó por el número de empleos que se perdieron. Miren, en la pandemia, durante la pandemia, como hubo digamos, un encierro económico, ustedes se acuerdan de eso hace 2 años, o más de 2 años. Hubo un encierro económico, la economía, en vez de crecer, retrocedió. En vez de haber crecimiento, aunque sea bajo y lento, hubo un decrecimiento, que es todo lo contrario del crecimiento. Porque la paralización económica que produjo la cuarentena domiciliar obligatoria, en la cual también ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan? Claro, no estaban en la universidad todavía, entonces, y lo que eso significó, en los grados de afectación que hubo en la familia, en los empleos, en la canasta básica, en la vivienda, etcétera. Hubo múltiples afectaciones de esa cuarentena domiciliaria obligatoria. Yo me imagino que ustedes tienen testimonios de su familia, de sus amigos, de sus parientes. Yo no sé, me imagino que han de haber incluso hasta testimonios dramáticos, dolorosos. Por ejemplo, mire, no me lo está preguntando, yo perdí amigos, perdí vecinos. Gracias a Dios, parientes no, pero sí hubo infecciones. Nosotros, por ejemplo, mi familia, por ejemplo, una hija le cayó COVID, pero ella es casada, entonces ella pudo sobrellevar eso en su hogar. Con mi esposo y yo no hemos tenido ninguna afectación, quizás en primer lugar por la misericordia de Dios, ¿vale? Segundo, cumplimos a rajatabla las medidas y todavía estamos cumpliendo a rajatabla las medidas sociosanitarias. Entonces, Enrique y compañeros y compañeras, la universalidad no es una situación imposible. Es posible porque hay sociedades que sí tienen un sistema nacional de salud universal y no tienen los problemas que tenemos nosotros. Pero algo que no les terminé de analizar fue que el Seguro Social es una institución nacional, pública, pero que maneja fondos propios. Entonces ustedes pueden estar preguntando ahorita, ¿y qué es pública? Pero tiene fondos propios, ¿cómo es eso? Pues sí, ahí está lo semiautónomo. Ahí está la semiautonomía de que tiene sus propios recursos y dispone de esos recursos. Ahí no se mete el gobierno. Por eso es que el Seguro Social también ha sido sujeto de escándalos de corrupción. Pero yo les quería dar un dato. El Seguro Social en sus afiliados tiene o cubre
al 24% de la población económicamente activa y que tiene trabajo. ¿A cuánto equivale eso? Aproximadamente a 700,000 afiliados. Ahora bien, esto sin contar de que estos afiliados también tienen familia, muchos tienen familia y también los cubre el seguro social. Entonces, ahí va incluido el cónyuge, los hijos hasta los 18 años. Hasta los 18 años, si me equivoco, por favor, corríjame. Y entonces, cada afiliado, digamos que no todos los afiliados tienen familia, pero si son 700,000 trabajadores y trabajadoras, y si a eso le agregamos también a los familiares, andan quizás por el millón, ¿no? Por el millón de usuarios en el seguro social. Y eso en términos de salud es una población significativa. Entonces, volviendo aquí lo que estamos diciendo con esto de estas instituciones adscritas también como esto del bienestar magisterial, solo atiende a los maestros, claro, a sus familias también, ¿no? Porque manejan el enfoque de medicina familiar. También está la sanidad militar. En El Salvador también los militares, desde hace mucho tiempo, tienen también su propio sistema de salud. ¿Sí? Entonces, y por lo tanto tienen incluso hasta su propio hospital. Yo no sé si ya lo conocen ustedes, pero durante la guerra no existía un servicio privado del hospital militar por la guerra, pero ya existía, eso sí que única y exclusivamente atendía a los militares. Pero como estaba la guerra, estaba el conflicto, el conflicto armado absorbía la atención completa de ese sistema. Y por el otro está el sector privado, lucrativo, ¿sí? Que presta servicios en clínicas, hospitales de segundo y tercer nivel. O sea que el servicio privado tiene la infraestructura igual o mejor que el sistema nacional. Quizás mejor, porque imagínense que este sector privado, y la vez pasada estábamos comentando esto en clase, le vende servicios al seguro social. Y como que ahí está como algo que no se logra no se logra explicar, ¿verdad? Claro, hay una explicación, que hay gato encerrado, porque estos hospitales privados, al venderle servicios al seguro social, estos obtienen ganancias exorbitantes, que quizás ya han habido procesos de investigación, más que todo de corrupción, y que han sobrevalorado los servicios cuando se le venden al seguro social. ¿Quiénes salen perdiendo ahí? Obviamente los cotizantes, los patronos, los empresarios y el mismo gobierno también. Porque los dueños de los hospitales privados le venden servicios al seguro social y son ganancias poderosas que logran. Por eso es que ellos se oponen a la reforma de salud que incluso ustedes están comentando en el foro. Me llama la atención ayer que hablaron de la reforma de salud del 2009. Y en verdad, el esfuerzo fue ese año, pero se desvaneció porque venía
o provenía de ¿qué? De un gobierno de turno. Y me estoy refiriendo que en el 2009 entra el primer gobierno del frente. Del frente. Ustedes pueden escudriñar en la historia inmediata del país que en el 2009 que el frente llega a la presidencia y emprende a través del ministerio una reforma de salud. Y es lo que creo que fue el primer grupo que expuso ayer, que empezó hablando de este esfuerzo. Pero repito, un esfuerzo de reforma de salud. También le podemos llamar, pues, iniciativa real, seria, pero que se desvaneció en el tiempo, porque en El Salvador, pues, así son las cosas. Llegan gobiernos con buenas propuestas incluso, pero llegan los demás, no ganan las elecciones, gana otra fuerza política y los esfuerzos del gobierno anterior quedan esfumados. Esa fue la suerte, o ese fue el rumbo de ese esfuerzo de reforma de salud que se configuró en el 2009 y que un grupo el día de ayer muy atinadamente se refirió y lo expuso. Pero repito, en El Salvador no hay reforma de salud. Siempre que ha habido un esfuerzo por impulsar una reforma de salud, han habido como formas dilatadas de ver el asunto. Esto de forma dilatada, o sea, le dan larga, quedémonos a nivel de bla, bla, bla. Y ocurre que cuando usted no quiere solucionar un problema, un mecanismo, si usted quiere, de carácter velado o hipócrita, es estar hablando solamente de ello. Estar hablando y poco acción. Y eso ha ocurrido. Bien. Si hay alguna pregunta, quisiera que la manifestara. Bien. Entonces, la mayor parte del financiamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social procede del gobierno central, del gobierno de turno. Llámese gobierno de Bukele, llámese, no sé, otro gobierno que haya habido del frente, lo hubo, Arena también. Entonces, los fondos adicionales se obtienen de préstamos que se gestionan en la banca internacional y los recursos provenientes de la cooperación internacional. Ocurre que el ministerio puede ser depositario de todos esos recursos. Puede ser un depositario de todos esos recursos y ser beneficiario. Otra fuente de financiamiento lo constituye el programa de recuperación de costos, mediante el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recauda fondos por concepto de cuota voluntaria de los usuarios de los servicios del sistema público. Bien, este mecanismo, esta figura fue desechada. Ya no existe. Ya no existe porque hubo oposición popular. Oposición popular, aquí viene la idea. Esta medida encontró fuertes resistencias en la población. Porque hay gente que no tiene ni para comer. ¿Y cómo es posible que todavía van a ir a pasar consulta y les van a pedir una cuota voluntaria, que no era tan voluntaria? No era tan voluntaria. Entonces vino la gente en una forma ciudadana, porque fue como una acción ciudadana, dijeron que no, pues, y la quitaron. Hasta ahora no existe también esa cuota voluntaria en el Sistema Nacional de Salud Pública, el que atiende el Ministerio de Salud. Porque el Seguro Social es harina de otro costal,
pero forma parte del Sistema Nacional de Salud. Digo harina de otro costal porque este sí tiene sus fondos propios, su propia infraestructura instalada, etcétera. Entonces, ya no se cobra la cuota voluntaria, pero hay un detalle. Y este detalle, por ejemplo, yo me di cuenta hasta hace poco. Y es el siguiente. Vamos a ver esta idea. Esta medida encontró fuertes resistencias en la población, por lo que se dejó de cobrar, o sea, la cuota voluntaria, en los establecimientos del primer nivel de atención. Entonces, en el Sistema Nacional de Salud, ¿cuál es el primer nivel de atención? El que se ocupa de la salud preventiva. Estoy hablando de las unidades de salud. O incluso servicios de salud preventiva también en los hospitales. Entonces, ese es el primer nivel de salud del sistema. O sea, las unidades de salud, por ejemplo. Pero ahí no se pide ninguna contribución. Pero mira, eso es lo que a mí me llamó la atención. No así en los hospitales de segundo y tercer nivel. Ahí sí le piden a la gente dinero para que se pueda hacer algunos procedimientos. Ojo, entonces, pues, el servicio público no es tan beneficioso, ¿sí? Porque hay procedimientos que no los cumple, no los tiene el sistema nacional, no los atiende, no los sirve. Entonces, uno se los tiene que hacer privado. Esta es una falencia, es una fisura, es una debilidad del Sistema Nacional de Salud. Y volviendo, pues sí, a lo que preguntaba Enrique, la universalidad de la salud vendría a superar esta situación, vendría a romper con ese modo de proceder, Sin embargo, esto generó un desfinanciamiento grave, ya que en el nivel central del ministerio no se proporcionó los recursos que dejaron de percibir. O sea, aquí el Ministerio de Salud, al ver que tiene que servir los servicios de salud a la mayor parte de la población, sus recursos se ven disminuidos rápidamente, porque somos un pueblo enfermo también. Miren, si ustedes que van a ser médicos, ustedes hacen una vuelta allá al centro histórico de San Salvador. Gente enferma. Sentados en los parques, en las esquinas, algunos pidiendo limosna. Condolencias. Somos un pueblo enfermo. Mental y físicamente. No digamos la salud mental. Miren, no hemos hablado de la salud mental. Pues. ¿Se han fijado? Y eso debemos también nosotros hablar también. Ustedes se han dado cuenta que hay una estructura que se llama Fosalud hoy en día. Fosalud ya tiene sus días. Nace en el 2000, a principios del siglo. Y Fosalud tiene una peculiaridad para su funcionamiento, imagínense. Yo no sé si lo sabían ustedes. Los recursos de Fosalud provienen principalmente del presupuesto que gestiona el Ministerio de Hacienda. El presupuesto de estos fondos debe representar el 35% de los ingresos recaudados por conceptos de impuestos contenidos en la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, la Ley de Impuestos sobre Productos del Tabaco y Ley de Gravámenes relacionados con el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares. Esa es la fuente. Es la fuente directa del fondo de Fosalud.
En realidad es novedoso. Fosalud es una institución novedosa porque las fuentes provienen de los sectores que provocan más problemas de salud. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, las armas, provocan víctimas, provocan enfermedades. Entonces, lo menos que se podría haber canalizado son fondos provenientes del quehacer de esta gente para una estructura de salud llamada Fosalud. Entonces, el Fondo de Salud tiene fondos, al menos normalmente garantizados. Ahora bien, hay un detalle que ellos no lo manejan. Lo maneja el Ministerio de Hacienda. Ellos lo canalizan. No es como el Seguro Social. No es como el Seguro Social. Bien, hemos llegado a las 4:50 y la convocatoria a responder la clase era de 1 hora. Les agradezco, pues entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Mañana seguimos con el foro a las 2, porque mañana tenemos 1 hora, institucionalmente ya planificada. Hoy hemos recuperado la hora que perdimos el 16 de septiembre, por haber sido declarado asueto, en una forma inusual. Entonces les agradezco en gran manera pues el haber atendido la convocatoria de reposición de la clase que perdimos el 16 de septiembre. Vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? En el foro, no en clase, en el foro. Gracias. Nos vemos, licenciado, gracias. Bueno, gracias. Gracias, Lick. Adiós, pasen buenas tardes. Adiós, Lick. Adiós, mucho gusto.